Pero bueno, está. Entonces, yo no tengo más remedio que empezar a daros las gracias por venir en un día luminoso como hoy, fantástico, un día murciano, y en vez de estar en el mercadillo, pues estáis aquí. Pero vamos a procurar que la tarde, el rato que estemos, pues sea grato. Y eso no va a ser difícil teniendo yo a mi lado a Pedro Moreno. Pedro Moreno es un ser para mí excepcional. Le conozco muchos años, muchos, y siempre se muestra a favor de todo lo que pidas y de todo lo que quieras. Y por otra parte, como él muy bien se define, es un gran constructor de arte, hacedor de arte, porque su trabajo, que en un principio puede parecer como intrascendente, fácil, incluso que no se ve, cuando eso ocurre es porque hay muchísimo trabajo detrás para que eso no ocurra, porque el teatro no puede destacar nada. Cuando en una representación teatral se ve mucho la escenografía o se ve mucho el vestuario, significa que lo demás no está bien y que por eso se resalta. Una obra de teatro es una sinfonía en la que todo está perfectamente encajado. Es como llevar la Macarena. O la llevamos a compás todos, o la Macarena se cae. Y eso sí ocurre. Y Pedro Moreno nace en Riaza, que ya es... provincia de Segovia. Que ya es tener ganas de nacer, ¿eh? El año 42. Eso lo ha dicho él, ¿eh? No he dicho nada. Nace en Riaza y pronto va a Madrid. No nos vamos a meter ni en los lugares de su infancia, ni nada. Sí voy a subrayar yo una cosa. Cómo comienza su actividad creadora con respecto a la moda y al figurinismo y a la escenografía. De niño ellos tenían, su padre tenía una tienda entre las que otra cosa vendía lana, y teníais dos montones de lana, uno oscuro y otro blanco, y jugabais, que el blanco era el cielo y el otro el infierno. Bien, con todas estas cosas llega un día un actor argentino, italiano, sí, y solicita a alguien que le ayude para hacer una representación. Entre otras cosas necesita una joya. Y Pedro, las manos de Ulises. Las manos de Ulises. Para esa mano de Ulises hay un momento en que se necesitan unas joyas. Pedro, absolutamente generoso con el Señor, fue a su casa, cogió todas las joyas de su madre y se las dio, quedando él estupendamente su polvo, pero se las llevó. De ahí pasa un tiempo y por razones termina en Madrid y termina, y eso es lo que nos va a contar, en el estudio del gran Elio Verjalles. Yo creo que todos vosotros conocéis quién es la figura de Elio Verjalles, lo que significó para la moda española, estando por encima yo creo que de todos los creadores, si no fue el mejor, desde luego lo fue. Lo intentó y lo consiguió. Lo consiguió. Allí, y eso no lo cuentas tú, termina llevando café. Es que antes de llegar a Elio, yo a Elio le considero siempre como un maestro peculiar. Yo no aprendí a hacer moda, yo estuve trabajando casi 20 años, nunca aprendí a hacer moda,
Y él en un momento dado me echó, me dijo, a ti esto no te gusta, vete al teatro con lo tuyo, ojalá pudiera irme yo contigo. Entonces lo que aprendí fue una cosa fundamental, que, de la que yo luego me he servido a lo largo de todo mi trabajo. Y es que a mí la reflexión me sirve, pero lo que realmente me ha funcionado es la intuición. Elio fue un intuitivo absolutamente genial. Yo hasta ese punto, hasta ese momento yo tenía mucha inseguridad en todo lo que no estaba fundamentado en el saber. Me di cuenta de que no hacía falta, que la intuición a veces es otro camino para llegar al saber. Elio de Jaén era un personaje que no tenía una base cultural importante. Él era hijo de un personaje, una circunstancia muy tremenda, muy atroz en la época de la Guerra Civil. Su padre era un obrero, digamos, ilustrado, hijo de una buena familia de Córdoba, que había puesto a sus hijos nombres grecorromanos. Él se llamaba Elio de verdad y su hermana se llamaba Plinia. Entonces no era cualquiera, ¿no? A él le educaba su padre, le enseñaba a leer, bañar, y de repente su padre desaparece y él va, la madre también tiene que huir, y entonces él va, de algún modo se queda al cuidado de una familia de Córdoba que lo que hacían era picón para el brasero. Hacía eso. No fue en ninguna escuela especial, ni fue arquitectura, ni fue nada, y empezó a hacer dibujos para una revista en Madrid, y de repente le dio por hacer moda. Él no supo coser nunca, yo tampoco. Me hubiera encantado, pero no fui capaz. Sé cómo se hace, pero yo no fui capaz de hacerlo. Yo tampoco. Entonces aprendí, digamos, también aprendí muchas de sus virtudes, pero muchos fallos también. Y, por ejemplo, cuando había una empresa que había como 60 personas que cobraba todas las semanas. Entonces había que hacer las colecciones, las colecciones salían, había que presentar pues como 20, 30 propuestas para que vinieran los clientes. Los clientes eran, digamos, en ese caso, en esa época, eran, digamos, las señoras de la alta burguesía de Madrid, más citos de España, no solo de Madrid. En Barcelona había siempre pues, una controversia. Y de repente a Elio, cuando había que empezar a trabajar, Elio no se dejaba. Elio estaba en casa, no estaba en los hospitales, no estaba en las comisarías, ni en el trabajo. Elio estaba durmiendo en un banco de retiro cerca de su casa porque no sabía qué hacer. Estaba desesperado, absolutamente lleno de miedo. Y entonces cuando se le encontraba, se le llevaba al trabajo y habían llegado montones de muestras de tejidos de toda Europa, ¿no? En una mesa, me encerraba en una habitación ahí con él, decía, por favor que nos traigan cafés. Entonces al que nos traigan cafés se empezaba a trabajar de una forma, digamos, arbitraria, siempre casual, y decir que con esto ¿qué se puede hacer? Pero había varias ideas, yo tomaba nota de todas las ideas, y luego de cada nota yo sacaba como 200 variantes de dibujo. Y a partir de ahí se empezaba. Ahí no acababa todo, luego había que elegir muchas más cosas y sobre todo yo ahí descubrí algo que era muy importante para mí, que era que la moda no es solamente hacer traje, la moda tiene un punto de escultura muy importante en que se cuida como una escultura. O sea, horas y horas de prueba en una maniquí viva, intentando que una historia caiga en su sitio, que un cuello caiga en su sitio, que una manga funcione. Me parece una tontería, pero no lo es en absoluto. Y siempre fue así, o sea, siempre hubo la total y absoluta inseguridad, el miedo al fracaso, siempre. Y para mí eso era siempre un estímulo. Y a mí eso me enseñó una cosa que también me ha servido mucho en todo mi trabajo posterior,
Y es que a mí las cosas que no tienen riesgo no me interesan, no me importan. Yo si no hay riesgo me aburro. Entonces yo cuando me encargaban alguna función, alguna historia, por supuesto me leía la función, me la estudiaba, la comentaba con el director, con todo el equipo entero, y yo tenía una buena dotación de papeles, acuarelas, de pinturas de todo tipo, preparado para empezar. Siempre que había que empezar surgía algo, había que bajar a la calle a ver a alguien, me apetecía un café, siempre veía algo. Entonces, cuando ya faltaba una semana que había que entregar, entonces había que hacerlo. Entonces te sentabas y empezabas. No sabías ni cómo, ni por qué, ni cómo iba a quedar. El resultado de eso era que las papeleras salían llenas todos los días, a veces varias veces al día. Y era así. Y luego, claro, era enseñar, digamos, el último resultado, que desde luego sí que estaba pensado para lo que era el personaje, para todo, pero había tantas opciones y todas podían ser válidas. Entonces eso ya dependía de que el director lo viera, que los actores lo vieran, estuvieran de acuerdo. Y yo recuerdo muchas veces estando con el director pensando que había acertado con los figurines encima de la mesa, y según iban saliendo, iba rompiendo los pedazos de la mesa y yéndolo a otra papelera. Esa función. Por lo tanto, Elio sí que tenía conocimiento, era muy amigo de Antonio Gala y entonces había hecho algunas cosas para él. Sobre todo hizo un trabajo extraordinario que fue para Anillos para una dama, que fue hacer una cosa muy difícil, que era el traje moderno, estrangularlo y que pareciera que era medieval. Pero él quería tener la seguridad de que esos trajes eran contemporáneos. Y entonces cogió a María Asquerino, a Carlos Ballesteros, a la estupenda, ¿cómo se llamaba la mayor? Varias. Sí, como fueron cambiando, y los paseó por la Puerta del Sol hasta el Teatro del Lava, que era donde era. Y la gente no volvió la cabeza. Es decir, que pasaron desapercibidos. Era el éxito absoluto. Y quiero decir con esto que Elio se movía en un mundo teatral que no era de decir, bueno, vos ves que a ver si se estrella, se va por ahí. No, y lo mandó al teatro. Y enseguida empezaste a trabajar. Exacto. Hay que decir que Pedro ha trabajado con los más grandes. José Luis Alonso, Pilar Miró, Carlos Saura, Gades. Con Antonio Gades, es decir, Con todo. Y sobre todo con el bueno de José Carlos Plaza, con el que hizo los mejores trabajos. Sobre todo, voy a recordar como anécdota única en España, él hizo el vestuario de la Carmen de Antonio Gala para Concha Velasco. Cuando se levantó el telón, que estaba el ballet completo en el escenario, en un momento, el teatro se puso en pie y aplaudió. Aplaudió ese vestuario. Eso en España jamás. Bueno, sí, la hay que decir una cosa. El vestuario estaba formado. O sea, vamos a ver, eso, yo encontré un grabado de la Puerta del Perdón de la Alhambra de Granada. Un grabado además que estaba hecho con sanguinas. Y yo pensé que esa primera escena, que era la presentación de un personaje como Carmen, que era musical, que había que, no solo el color vendría después, pero que habría que hacer un poco lo que era el dibujo de toda aquella historia. Y entonces toda la gente, digamos, el decorado y el vestuario eran parte de todo era como un dibujo. Y eso es lo que a mí me interesaba y eso es lo que funcionó, el bloque. Pues el bloque se aplaudió. Y luego, quizá uno de sus trabajos más interesantes, que seguramente él no le da tanta importancia, fue con José Luis Alonso para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el alcalde de Zalamea, donde no solamente hizo el vestuario, hizo también la escenografía.
que era una belleza, y todo eso se acoplaba maravillosamente. Ahí trabajaba otra murciana que hacía la chispa, que era Resu Morales. Resu Morales iba todos los días, una hora antes de la función, y corría, daba vueltas por todo el escenario para agotarse y empezar la función, como empieza, que llegan las tropas y la chispa que va adelante, pues va cansada, va agotada, y ella corría. Y entonces, aparte un día José Luis que la ve y le dice, ¿qué hace? Dice, correr para llegar. Y le dice, pero tú no eres actriz. Si tú necesitas hacer esto, jamás te daré un papel de asesina. Claro. Bien, indudablemente ese espectáculo fue soberbio. Pedro, frente a otros muchos escenógrafos, figurinistas, se ha manejado estupendamente en el teatro, tanto clásico como contemporáneo. La ópera, que empezó con Macbeth, y lo más difícil para un figurinista, el ballet. Y Pedro, yo creo que tú quedaste encantado con el ballet. El ballet para mí era, claro, viniendo del mundo de la moda, del mundo de la moda hay maniquíes que pasan trajes, que hacen que los trajes más o menos vuelen y que tengan cierto sentido, ¿no? Lo que ocurre es que los maniquíes de moda tienen que ser un poco como robots. Cuanto menos personalidad tengan, mejor, porque si tienen personalidad anulan el impacto del traje. En cambio el ballet es justo lo contrario. El ballet son gente estupenda, son gente guapa, joven, que se mueven muy bien, y que encima son artistas. Entonces, que vestir a alguien que baila es el mejor premio que puedes tener. Pero curiosamente yo recuerdo, por ejemplo, Pilar López, que me decía, vamos a ver, yo no te conozco, no sé quién eres de otra generación, pero yo te voy a decir lo que necesito. Yo sé que haces trajes muy bonitos, pero a mí si me haces un traje bonito y resulta que yo, que llevo desde los 15 años haciendo barra y haciendo tal, para que se me vea la cintura, los movimientos de las piernas, ya puede ser bonito que te lo tiro, no lo quiero. Tú veme ensayar, y cuando te veas ensayar, ves lo que yo necesito. O sea, tú me tienes que ayudar a que mi movimiento funcione. Y claro, eso se me quedó grabado a fuego, imagínate. Y luego otra cosa aparte de esto que estábamos hablando antes respecto a lo de Anillos para una dama, era una cosa que yo aprendí de lo que fue lo más importante. Es algo que para mí ha sido como una especie de leitmotiv permanente, que era la atemporalidad. Buscar la atemporalidad. Buscar que algo no sea ni moderno ni antiguo, pero que sirva para todo. Que sirva para lo antiguo y que sirva para lo moderno. Eso para mí ha sido lo más difícil, lo que siempre he perseguido. Algunas veces lo he perseguido, otras no. Pero lo que he perseguido siempre. Y yo he pensado que eso siempre para mí era, no la clave del éxito, pero sí que era, digamos, la que más se acercaba, porque, por ejemplo, he trabajado mucho en el Teatro Romano de Mérida, y el Teatro Romano de Mérida, claro, es un espacio totalmente, es un espacio muy difícil de llenar, muy difícil para que los actores funcionen con una cierta comodidad. O sea, ahí no puedes ir a alguien con un trajecito con un camisero o con un pantalón y una saqueta, porque o es amarillo pintado o no se les ve. Entonces tiene que tener todo unos volúmenes, tiene que tener toda una cierta entidad, ¿no?, para que se vea. Que es justo lo contrario de lo que ocurre en los escenarios normales. En los escenarios normales hay que tener cuidado de que no desborden la ropa, la escenografía, que no desborde el espacio, ¿no?, de comodidad a los actores. Entonces, eso respecto a lo de José Luis Alonso, que era para mí maestro, yo pienso que aparte de todo, he tenido
intentado hacerlo bien, pero he tenido muchísima suerte. Porque he encontrado, creo que de la poca gente que ha encontrado a la gente adecuada en el momento preciso. Y ellos me han utilizado a mí y yo a ellos. Y eso para mí ha sido un auténtico privilegio. Yo muchas veces voy en Riaza, me querían poner una calle, una plaza, y dije, no, eso no tiene nada que ver. Las calles y las plazas depende, en cada época cambian y ya está. O sea, yo lo único que quiero es que queden, que les regale un montón de dibujos y que los tengan ellos por ahí, que los pongan y que digan que he sido yo el que los ha hecho y ya está. Y nada más. Y claro, se extrañaban mucho, decían, pero bueno, ¿tú de dónde has aprendido? Porque tú saliste de aquí y no eras nadie, pues claro, no era nadie, y sigo sin ser nadie, pero digamos que he procurado superar, digamos, toda esa especie de no anonimato, sino de una cierta identidad, ¿no? Yo siempre he dicho que yo realmente nací en Madrid, pero yo me he criado aquí, yo no sé dónde se crió. Luego tuve la suerte enorme también de hacer otra cosa que no es fácil, pues yo siempre he querido ir al riesgo y a lo extremo. Me encargaron una zarzuela que era la del Soto del Parral, y la del Soto del Parral es una zarzuela segoviana. No es una gran zarzuela, pero yo dije, bueno, si la hago, desde luego no quiero hacerlo de siempre. No quiero hacerlo de siempre, los trajecitos típicos del campo segoviano. Yo miré dónde esto se ha escrito el año 28. Entonces, ¿qué pasa en el año 28? Entonces, en el año 28 te encuentras con los construccionistas rusos. Y después yo voy por ahí. Yo ya quiero transformar el traje castellano de toda la vida, lo quiero transformar en algo que tenga que ver con Kandinsky, que tenga que ver con los supremacistas rusos, ¿no? Y lo hice. Tenía un director novel, digamos, que me dejó. Y yo creo que quizá de todo lo que he hecho es de lo que más me gusta. Vamos, tengo 2 años en mi casa que les robé al ministerio. Los tengo como si fueran esculturas. Los llevé a Riaza. Toda la gente de Riaza fueron a ver, me encantó. Los llevé a Riaza, hice una exposición. Y para mí el mejor triunfo fue que todas las chicas se lo querían poner. Claro. Pero yo te quería, porque entre todas las personas, es decir, José Luis Alonso indudablemente fue un gran maestro tuyo. Porque yo te conocí con él en el Museo del Prado. Sí. Estabais preparando un calderón. Sí. Bueno, Sí. pero hay una persona con la que has trabajado bastante y que merece la pena que nos hables, que es con Pilar Miró. Sí. Que no es poca cosa. No era poca cosa. Vamos a ver, lo del Museo del Prado es curioso, porque el Museo del Prado ha sido siempre un lugar como de referencia imposible de evitar. A mí me llevaba José Luis Alonso a ver exactamente, fíjate, a ver las sombras de los barrocos y a ver de repente un traje, un cuadro de Tiziano que decía quiero ese rojo, un cuadro de Tiziano que se llama La religión auxiliando a España, y que es un cuadro pequeño y que es que el personaje que hace la religión tiene una especie de tirar. Claro, esas pistas luego son inacabables. Yo, por ejemplo, iba todos los años, íbamos a Italia hacíamos producción industrial, estampaciones, y yo hacía los coloridos. Había que estar un mes y pico trabajando, haciendo las variaciones de colores, y nos obligaban a descansar cada media hora. Cuando tienes que hacer variaciones de colores, tienes que hacer, por ejemplo, más de 10 variaciones de la misma estampación, si no descansas empiezas a repetirte y no vale. Entonces te obligan a descansar cada media hora, un ratito,
10-20 minutos para volver. Era complicado, pero era muy interesante. El mundo del color siempre me pareció apasionante. Y claro, de ahí, como no, me iba yo a interesar por la pintura. Yo creo que es mi vocación frustrada. Yo siempre quise ser pintor, luego tuve que hacer otra cosa para vivir. Pero sigo queriendo ser pintor. Un poco tarde, pero digamos que estoy como en el cuadro de hoy, estoy aprendiendo. Ahora tienes que hablar de Pilar Miró, porque bueno, sí, morbosos Pilar Miró quería decir otra cosa. Si durante la intervención queréis hacer alguna pregunta, no tengáis problema de interrumpir, porque mejor que sea una charla. Claro, porque José Carlos no nos paga. Y entonces, cuanto más ameno y cuanto más borracho, mejor. Entonces, y ahora, vamos a ver, lo de Pilar Miró, es que hay tanta gente. Pilar Miró, el problema con Pilar, Pilar era un personaje muy curioso y para mí es muy importante, porque yo siempre he detestado, digamos, el halago fácil, que era muy abundante. Entonces, Pilar era justamente lo contrario. Pilar era la persona que, o sea, la última vez que la vi fue en un estreno de una ópera que estrenamos en el Real, que inaugurábamos el Real, y a la salida yo tenía un abono con ella, y a la salida me dice: es lo peor que has hecho en tu vida. No sé por qué haces ese tipo de cosas. ¿Por qué no cambias? Dije, no sé, a lo mejor ya veremos, lo intentaré. Ella siempre quería todo lo que se decía, esto no se puede hacer, eso. Quería lo que no se... siempre quería lo imposible. No siempre lo consiguió, pero muy a menudo lo consiguió. El problema de Pilar es que esa especie de perfeccionismo unido a sus dificultades, porque ella era un personaje muy frágil, tenía una operación de corazón muy potente, había que subirle a cuestas las escaleras porque ella no podía subir, pero se crecía. Y digamos, nadie sabía cómo de aquel cuerpo tan frágil salía esa energía, salía esa vitalidad. Luego lo pagaba, claro. Pero yo recuerdo con él, yo recuerdo siempre luchando y siempre con diatribas complicadas. Alguna vez que hacíamos una historia sobre la guerra civil, que era algo de tu nombre, era de mis sueños, era la guerra civil que había que hacer, por la de Madrid, y entonces yo dije, voy a Londres, y ¿para qué? Que no hay ropa en España. Digo, ¿qué ocurre? Mira, la guerra civil fue en verano. Entonces yo todo lo que encuentro aquí en las tiendas de Madrid es verano. Y es que nosotros tenemos 3 inviernos que hay que vestirnos igual. Entonces yo aquí no lo encuentro. Entonces, como no lo encuentres, ella tenía siempre una amenaza. Como no encuentres lo que yo necesito, te capo. No conseguí que no me capara nunca, pero bueno, era la amenaza de siempre. Y con eso fue, al final sí le gustó, claro, pero vino conmigo y me vigiló hasta el último momento. A mí eso por una parte, en lugar de molestarme, me animaba, porque era como tener siempre como una especie de profesor que te está exigiendo, no, eso no quiero más, buscas otro. Y realmente aquello funcionó con ella, funcionó muy bien con el perro también. Fue la primera película que hice con ella y esa película fue un milagro el que saliera, porque en principio esa película no la quería producir nadie. En el cine español una película en verso era como un tabú, era algo como que estaba destinado a que desde luego a que no fuera a funcionar nunca, ¿no? Consiguió una financiación gracias a que ella tenía un cierto poder ya en la industria del cine, ¿no? El dinero de la producción se acabó a las 2 semanas y hubo que suspender el rodaje. Entonces toda la gente del rodaje tenía otro proyecto posterior al que tuvo que irse. Yo me quedé sin ayudas, casi todas las ayudas que eran interesantes, bueno, hubo que volver a improvisar todo. Fue muy difícil
Y Pilar, eso se hizo porque Pilar realmente se empeñó en hacerlo. Normalmente, cuando una película de ese tipo, con ese coste, se interrumpe, se suele quedar en el cajón ya para siempre. Pero ahí, aparte de todo, había, como era una coproducción también con Portugal, los portugueses no se andaban con chiquitas. En la mesa de negociación había una pistola encima de la mesa. O sea que las cosas iban en serio, ¿no? Nos secuestraron a todo el equipo en un hotel y Pilar se vino a Madrid a conseguir dinero. Cerró la ventanilla del hito y al todo el que iba a pedir dinero decía: ¿me ayudas con la película o no te doy? Total, que se consiguió hacer la película y curiosamente ella quería hacer una trilogía. Ella decía: vamos a ver, si ha funcionado aquí, si ha funcionado Cyrano de Bergerac, si han funcionado películas que están hechas en octosílabos, traducidas, funcionan, ¿por qué no va a funcionar Lope de Vega en castellano? ¿Por qué no va a funcionar Tirso? Ella quería hacer una trilogía de comedia. Pero luego, claro, El perro era una comedia, pero luego le interesó también la tragedia. Y quería hacer El castigo sin venganza. Todo lo que ella quería hacer era siempre, digamos, todo lo que tenía que ver con el teatro clásico, con todas las historias heterodoxas. Porque, por ejemplo, El perro del hortelano era una condesa que se enamora del escribiente, del criado. Eso no podía pasar ni en Alcalá de Henares ni en Valladolid. Eso pasaba en Nápoles. Luego, por ejemplo, el anzuelo de Fenisa era una prostituta a la que le iba bien y encima triunfaba y se casaba y todo. Eso pasaba en Sicilia. Luego había otra que era El castigo sin venganza, que era una historia en medio de incesto, y bueno, esto también pasaba en Mantua. O sea, aquí en España esas cosas no podían ser. Eran justo las capitales de y teníamos, al final, una película que hacer en Argentina, que era un espectáculo muy interesante, porque en Argentina le habían dado un premio, y el premio consistía en la financiación de otra película. La película que Pilar había elegido era La señorita Julia. Y ya teníamos un guión, ya la habíamos dado, teníamos todo, y el día que íbamos a discutir, iba en el taxi, y en la radio del taxi me enteré que estaba muerto, que se había muerto, y la vi en su casa muerta en la escalera. Una pena, porque era muy curioso que Pilar, con alguna otra, es una de las pocas mujeres que tuvo el poder suficiente como para que la odiaran lo suyo también. Ella compartía con otra directora también muy acosada, muy vilipendiada, que era Josefina Molina. Compartían no se llevaban bien, pero compartían algo importante. Decía que siendo mujer en un mundo de hombres, a veces había que ser una hija de la gran puta para que te hicieran caso, para salirte con la suya. Eso lo compartían las dos. A propósito de lo que ha dicho, ese encontronazo entre Josefina y Pilar, a él le pilla en un momento en el que estás haciendo con Josefina Molina la serie Entre Naranjos. Estoy haciendo una serie Entre Naranjos. Yo cuando nos dan el premio con lo del perro del hortelano, y ella sabe que yo voy a hacer, que yo me he contratado para hacer una serie con Josefina Molina. Pero yo no sé por qué ellas se odian, pero se odian. Y entonces, por todos los medios hay que dificultar que yo haga eso. Y entonces todos los días me llama y tengo todavía alguna cinta, porque Pilar no hacía unas llamadas para decir cómo estás. Las conversaciones con Pilar eran de media hora, a veces se agotaba la cinta. Y bueno, pues intentando convencerme de que no había dinero, que no se podía. Y llegó un momento dado que hice una cosa única, pero que de ella era esperable. Cuando ella falla todos los argumentos, me dijo: bueno, ¿qué vale que no la haga? Y yo le dije: pues $1 millón. No lo tengo, se acabó $1 millón. Era así, negociaba como había que negociar. No andaba con tonterías. Luego, a veces también, digamos, cuando fallaban,
todo eso que ella decía, no te preocupes, son armas de mujer. ¿Qué son? Primero lloro, si no me haces caso, luego te seduzco, luego te convenzo y al final te obligo. Una pregunta, Sí. dice que puedo interrumpir. ¿En algún momento algún trabajo realizado a lo mejor entero o solo un personaje no ha gustado, bueno, que le haya ocurrido a usted, que no le haya gustado al director o al actor, lo ha tenido que repetir? Sí. Porque yo tenía entendido que era José Carlos Plaza, Sí. que hizo una capa preciosa, o sea, claro, se daría el figurinista, el modisto, la modista. Era preciosa y muy cara. Tengo entendido, a lo mejor era un burro. En mis momentos en mis tiempos de teatro se sabía. Y no le gustó el director. Tuvieron que hacer otro. Es verdad. Eso por un lado. Por otro, el flamenco, para mi gusto, cuando voy a verlo, es el que más cambio de coloridos tiene. Porque un ballet clásico te tienes que atender, más o menos, a no ser que hagas... es cierto que el ballet da más, el baile flamenco da más gusto a los que fabrican o hacen los trajes o los figurines que otros espectáculos. No, vamos a ver, el Y ballet luego un flamenco es tercero, como todo. y un tercero y basta. ¿Ha visto usted algún espectáculo de Nuria Esper? De Nuria Esper, no. Como casi he visto Para mí, todos. yo a veces me he negado casi siempre a hacer lo que ya habían hecho otros, porque lo han hecho muy bien, y yo no quiero repetir lo que hacen otros en general. Entonces, lo que he intentado es no modificarlo para hacerlo distinto, sino intentar ir un poco más allá de lo que he visto. Y, por ejemplo, ha habido veces que he tenido que hacer, bueno, por ejemplo, con Gades, que no era exactamente flamenco, que en algún momento casi lo era, pero, por ejemplo, los trajes del Fuentovejuna, claro, él era un personaje también muy peculiar y también un personaje difícil. A mí con la gente difícil yo me entendía mejor que con los fáciles, porque con los fáciles nunca sabías exactamente lo que querían. Los difíciles te lo ponían claro y sabías dónde estaba la línea roja. Por ejemplo, con Gades hice una historia que digo, me va a matar, pero luego funcionó, que era que los trajes de ballet eran de pana. Las bailarinas iban vestidas de pana, porque eran trajes castellanos que tenían que hacer vestidas como también dentro de la temporalidad, pero castellanas. Y yo dije, esto en cualquier otra tela va a quedar raro cuando bailen. La única forma de que funcione es haciéndolo de pana. Y funcionaron. Hubo que teñirlo todo a mano y después toda una cosa muy complicada, pero funcionó. Y a él le gustó. Bueno, y aparte de eso, luego hice todo el decorado, que el decorado eran los baúles que luego servían para llevar el vestuario y la escenografía. Eran baúles de madera, que yo intenté hacer baúles como esculturas. Y luego todas las, digamos, los instrumentos de labranza eran también como esculturas. Y ahí me dio libertad y hice lo que me gustaba y funcionó muy bien. Eso funcionó bien. Luego en el resto del flamenco, yo muchas veces, por ejemplo, para hacer a los gitanos del siglo XIX, me iba a Londres. Es por el juego de muchas personas en el escenario y combinar los colores, me refería a eso. A la combinación de colores, no en sí a las... Claro, es que a mí me gusta, claro, a mí por ejemplo, en muchas ocasiones los trajes son el mismo traje, por el tipo de coreografía y todo esto suele ser el mismo traje. Entonces yo lo que hago es el mismo traje, pero cada personaje tiene un color. Y yo lo hago para que cada bailarín esté personalizado. Yo sí, he tratado de evitar siempre eso del grupo igual como si fuera un uniforme o como un colegio. Yo me he tratado de que cada uno tuviera su color. De colores en el escenario. Claro, claro.
Y luego todo, coordinar eso no es fácil. No es fácil. Hay que hacer gamas de rojos y gamas de azules y luego mezclar todo eso. Y yo he intentado siempre ir a lo difícil. Claro, ¿qué ocurre? Cuando intentas algo complicado, hay un problema, que es que tienes que ser muy amigo de la persona que hace la luz. Porque un filtro, de repente un filtro naranja contra un traje azul, te lo convierte en verde y se te ha fastidiado por completo la propuesta, ¿no? Entonces, digamos, hay que tomar muchos cafés y muchas copas con ellos y intentar llevarles a tu terreno. A veces te llevan ellos al suyo también. Pero hay que estar continuamente pasando. Eso también te ocurre con el escenógrafo. Continuamente. Que las cosas se acoplen bien. Bueno, tenemos que recordar que el perro del hortelano es el Goya, uno de los Goya del señor Moreno. Pero enseguida aparece otro director que es de entusiasmarse, que es Carlos Saura. Es otra historia. Es que yo, por ejemplo, con toda la gente que trabaja es muy curioso, porque antes hablábamos de Pilar Miró. A Pilar Miró Pilar Miró hubiera conseguido muchísimo más de lo que consiguió si hubiera creado, digamos, un buen clima en el equipo, en el trabajo. Era tan exigente y estaba tan estresada siempre que conseguía traspasar el estrés y la inseguridad a todos. Entonces la gente estaba mirando el reloj para irse fuera. En cambio, por ejemplo, con Carlos Saura, con Jaime Chávarri, con Martín Cuenca, con unos cuantos de estos directores, era justo todo lo contrario. Porque con ese que creaban un clima siempre amigable, empático con todo el mundo, y eso conseguía que trabajaras 10 veces más, y no te dabas cuenta nunca de qué hora era, y siempre querías seguir hasta el día siguiente. Y además siempre era fácil, y él hacía que pareciera fácil. Luego era muy complicado y muy difícil. Y de vez en cuando te decía que eso no lo quería, que fuera y que había que empezar otra vez. Pero te lo decía de tal manera que te parecía que era como lo lógico. Te hacía pensar que era lo normal, que te habías equivocado. ¿Esto te lleva a mucho trabajo cuando haces Goya en Burdeos? Claro, es que Goya en Burdeos era muy curioso, porque era, imagínate, o sea, antes de cualquier trabajo hay una documentación muy exhaustiva de todo. Luego no siempre se utiliza, pero siempre se usa como referente, ¿no? Por ejemplo, yo después de estar meses buscando cosas sobre Goya, leyendo libros y viendo exhaustivamente la pintura, me encuentro que ahora me llama y me dice, vamos a ver, esto es una historia realista, pero es el realismo visto por una persona, por un viejo que recuerda. Los recuerdos no son la realidad, los recuerdos son lo que a uno lo que al que lo ve le interesa. Por ejemplo, decía, nunca verás en ningún cuadro de Goya un madroño. Lo sabía en la época, Goya los odiaba. Y si podía evitaban poner un madroño, no hay redes madroñeras en ninguna parte. Odiaba poner, por ejemplo, los abanicos abiertos, casi nunca había abanicos abiertos. Trataba de evitar las manos. Ibas viendo, miraba y iba dando pautas de las manías, de lo que le gustaba, de lo que no. Por ejemplo, casi todos los retratos de los amigos, de la gente a la que él apreciaba, tienen un cierto color verde, variantes. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacer que, como había una gran parte de la película que ocurría en casa, yo le quería hacer a Goya una bata. Entonces yo todo lo que había visto no me gustaba y dije, ¿por qué Goya, que es un señor del pueblo, no va a querer una bata de estas de punto que se ha hecho a alguien de la familia, ¿no? Entonces busqué unas lanas de ese color verde que le enfondaba y le hice la bata, y eso funcionó muy bien. Pero había que ir siempre buscando todo ese tipo de cosas, los gustos personales, los odios personales, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo que me insistió mucho
Me dijo, aquí quiero que sea como en Hollywood, ¿vale? Que era un momento en que Goya tiene una especie de... se levanta como un poco nubilado, se levanta a medianoche y sale en camisa a la calle. La calle es una calle de Burdeos. Y la calle de Burdeos tenía que estar, la calle de Burdeos. Entonces Estoraro, no podíamos ir a Burdeos, pero Estoraro hizo fotos de la calle a tamaño natural. Entonces, unas fotos, imagínate, cómo se disimulaba que no eran de verdad, poniendo niebla. Entonces la calle estaba llena de niebla, las farolas encendidas tenues, y entonces esas casas eran de verdad. Nosotros lo único que hicimos, lo único que hubo que hacer fue el suelo, las aceras y tal. Y yo poner como 50 y tantos personajes vestidos de la época, con carricoches, eso tenía que ser tal cual. Y ahí tuve que buscar todo de una forma muy minuciosa. ¿Y qué ocurre? Eso funcionó, pero eso ocurre muchas veces en el cine, ocurre en un espectáculo general. Una cosa que era muy interesante, que era el hacer los desastres de la guerra, que Carlos contrató a la compañía de la Fura dels Baus. Entonces, claro, no quiero exactamente quiero que pase lo que pasa en los grabados de Goya, pero no quiero detrás de eso, quiero toda la pintura del siglo XIX, toda la pintura de paisajes mágicos, raros, y eso fue muy complicado, pero eso quedó muy interesante, pero ya había continuos cambios en los rodajes, continuas sorpresas que había que resolver. Y siempre es eso. Yo siempre decía que en el cine más, porque en el cine no hay tiempo, en el cine ruedas o paras y sirve o no sirve, nunca se repite. Siempre ocurren milagros, algunas veces salen, otras veces no salen, pero el cine a veces cosa que dices es imposible, no va a salir, salía. Hay un tema que seguramente, que pregunto, debe angustiaros bastante a los figurinistas en cine, que es el primer plano. El primer plano, claro, vamos a ver, eso no tiene nada que ver. A mí yo siempre decía, vamos a ver, si yo tengo para preparar una obra de teatro, una ópera, un ballet, tengo de repente 2-3 meses, en el cine no tengo nada. O sea, en el cine prácticamente estás rodando y ese mismo día se prepara el rodaje al día siguiente. No has podido probar, no sabes si va a funcionar o no. Entonces, siempre es un riesgo. Por eso, porque hay primer plano. O sea, hay cosas que en teatro se ve a 20 metros, no hay ningún problema. El defecto da, pero en el cine, en el primer plano, cualquier defecto canta. Se ve inmediatamente lo que es mentira y lo que es verdad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y luego, por otra parte, que también para mí me ha supuesto algún que otro problema, era que, claro, que lo interesante es hacer un personaje. Un personaje es el traje, pero es el maquillaje, es el peluquería, todo eso tiene muchísima importancia. En Estados Unidos hay una persona que es el director de arte, que es el que se ocupa de coaccionar todo ese tipo de trabajos. Aquí no. Aquí yo tenía graves problemas, porque a mí cuando yo me quejaba de algo, dije, eso no me gusta, eso no está bien, no te preocupes, a ti ya te darán tu Goya. Entonces, ¿para qué coño quiero yo un Goya si resulta que está mal? Por mucho que me den, me da igual, no me sirve para nada. Claro, entonces, por ejemplo, me ocurrió con el Goya Burdeos, es una pena, porque había un personaje que tenía que ser la duquesa de Alba, el retrato famoso que tienen en el Palacio de Liria, con esa peluca y tal, y yo había encontrado, yo tenía la tela, tenía el traje, tenía la duquesa, no tenía la peluca. Y entonces yo llamé a un peluquero de estos maravillosos, los que se quisieron llevar a Hollywood y no quiso, se quedó aquí, y me estaba haciendo esa peluca. Era cara. Entonces el departamento de producción me dijeron, no te preocupes, que hemos encontrado otra que es igual, prácticamente igual y mucho más barata, y esa sí que la podemos pagar.
Y digo, bueno, pues cuando la veo, quiero verla. No venía, y la víspera del rodaje la vi. Y dije, esto no es para nada, esto no es la duquesa de Alba, esto es una folclórica brasileña que se llama Regina dos Santos. Es una historia que no tiene nada que ver. Claro, si hubiera tenido a Aitana Sánchez Gijón, que ya ella era muy duquesa, pues hubiera sido fantástico. Pero tenía a Maribel Verdú, que ya estaba bien, que lo daba perfecto, pero le faltaba ese punto de defensa de lo que no se podía ver. Y claro, menos mal que Saura cortó, porque yo estuve a punto de irme, yo esto lo dejo, o sea, porque cuando luego se filma, luego se ve, ves el bloque, ves al personaje entero, y si ahí esto no funciona, lo otro tampoco, por muy bien que esté. Entonces, eso es algo que siempre tienes que luchar, y yo no sé por qué, normalmente suelo tener suerte, me hacen caso. Pero hay veces que no te hacen caso y se cargan el personaje. Claro, lo que se ve es... Tú sabes que la semana pasada en Días de Cine, cine español, la semana pasada, sí. Es que no sé el nombre de la película española, pero estuvieron poniendo trozos de El perro del hortelano y hablando de tus vestidos. Claro. Porque a la gente actúa, o sea, los figuristas actuales le fascinan. Claro. Estuvieron además poniendo trozos de Emma Suárez y hablando todo el equipo precisamente el vestido ese rojo maravilloso, claro, el peinado y tal, como todo eso había creado todo el imaginario para la película de la que estaba hablando, que por fin no me acuerdo. Vamos a ver, no, es que ahí hay una cosa que es curiosa. Todo eso tiene su gestión. Esa película tardó tiempo en ponerse en marcha porque había un montón de dificultades, aparte de la producción. Y yo quería que los trajes que yo quería hacer necesitaban un cierto tipo de tela. Yo, como había trabajado en la moda, sabía dónde encontrarlo. Entonces, lo que había aquí no me servía y yo me cogí un avión que me trajeron, me fui a Florencia, a Rubeli, que yo conocía, y cogí este. Entonces, cuando yo llego a... me tragué todo el viaje, yo llego aquí y encuentro que mi cabeza está encima de la mesa de producción, dispuesto, con la despedida total de lo que mete las enfermedades, claro que hay. Pero vamos a ver, esto es una comedia. La gente se tiene que mover con cierta agilidad, ¿no? Si yo le pongo a un señor o una señora de estas una cortina de esa, pues es estupenda, pero pesa como un diablo. Y algo que se mueva le va a costar mucho trabajo. Y vamos a perder toda la agilidad del movimiento porque eso pesa. Menos mal que Pilar me apoyó y seguí. Pero luego, además, esto era eso ya me creaba una fama, como que cuando iba a hacer alguna otra película, que entraba alguien de esos del equipo de producción, que han cuidado con este, que se va por las celos a Japón. Digo, pues si hace falta, sí, porque luego cuando las cosas funcionan, las habéis visto todos, ¿verdad? Nadie se baja del mundo. Pero bueno. Es fascinante, cómo creas el personaje, porque Gades, Fuentovejuna, la pana, clarísimo, pesada, dura, para bailar, es más, el perro del hortelano, comedia, tal, ligereza, trajes de color, es maravilloso. No, por eso salía, fíjate, eso fue muy curioso, porque claro, en esa película hubo tiempo, y el tiempo ahí se agradece y funciona, hubo tiempo de ver los palacios donde se iba a rodar. Los palacios portugueses estaban llenos de azulejería azul, y además llena de imágenes del siglo XIX, XVIII y XIX. Entonces, claro, nosotros estamos haciendo una cosa más antigua. Había que tratar de eclipsar un poco todas esas imágenes posteriores en una historia que se supone que era anterior. Aunque yo también lo que hice fue una historia de... No hice una época tal cual, me la reprocha muchas veces. Que no era una época tal, que no era la época, ni falta que hacía, era una comedia, y en la comedia quisiese un verso, ¿por qué no me voy a inventar yo hacer verso con los trajes? Claro. Yo nunca he aceptado que la gente que me pusieran condiciones. Si me las han puesto fuertes, me he ido.
Y todos esos trajes, que creo que la mitad de la gente está aquí pensando, ¿dónde están? Esos trajes se hicieron en el año 1995. Imagínate, cuenta lo que hay. Esos trajes han hecho, antes de estrenar la película, habían hecho 3 óperas, con lo cual le tuvo bien cuidado. Porque Cornejo lo alquila, y la gente va, lo ve, le gusta, pues todo, se lo lleva. Y antes de estrenar la película habían hecho ya 3 óperas. Y esos trajes son, a mí Cornejo, conmigo era muy sincero, siempre decía, no, yo hago lo que tú quieras porque lo tuyo lo alquilo muy bien. ¿Sigues trabajando? ¿Sigues trabajando? Totalmente... Ahora dibuja. Antes, hasta, yo he hecho personajes, todos los personajes que me han pedido de teatro, de ballet, de cine. Ahora los personajes me los invento yo. Yo hago los personajes que lo que pasa ahora. Hago inmigrantes, hago lo que pasa, hago lo que veo. Y eso es lo que me interesa ahora. ¿Vuestra relación dónde surge? Pues surge en el teatro. El teatro. ¿Pero en algún proyecto común o...? Bueno, sobre todo porque yo estaba, dirigía unos cursos con Antonio Cánovas, lo sabe muy bien, para UGT sobre historia del teatro, para los colegios. Y yo a Pedro lo llevé varias veces para que diera charlas y sobre todo en prácticas, por ejemplo, para que enseñara a ¿cómo se llama eso? A teñir. A teñir, claro. A teñir, como se teñía, nos salíamos allí al campo y con botes y tal, también a crear con tela, trajes, en fin, bastante. Y eso pues, nos fue uniendo mucho. Y el Museo del Teatro, y que era divertido. No, lo que ocurre es que, vamos a ver, a mí lo de la enseñanza siempre me ha parecido muy interesante. Yo es que empecé, antes de la moda y antes de eso, yo trabajé en un colegio de protección de menores, en el que tenía 80 niños, en la época en que la M30 en Madrid era el arroyo de la Broñigal, donde estaba todo lleno de chabolas con suelo de tierra, que era, digamos, ese primer aventón de migración del sur, sobre todo, a Madrid. Y para mí aquello fue otra, o sea, lo de la moda fue una historia, pero esto fue otra también muy importante, porque yo allí me di cuenta de una cosa que no sabía, y que los niños sabían mucho más que yo, de la vida y de todo. Y entonces yo ahí me di cuenta de que había 2 mundos paralelos y irreconciliables, que ahí siguen. Mis niños eran, yo los llevaba, había un parque muy cerca, los llevaba a coger piedras, palos, hojas, luego hacíamos cuentos y tal con ellos y tal. Pero con los palos y con las hojas y con las piedras, pues de repente venía una cartera, venía un bolso, venían otros niños, claro. Entonces el problema de estos niños es que no tenían la menor idea de que eso era malo y de que eso era delincuencia. Eso era que ellos no, que hay que ellos quieren aprender a leer y a escribir, sobre todo a leer por saber el nombre de las calles. Y a contar, para contar dinero. O sea, ellos querían cosas prácticas, nada más. No les importaba nada más. Cuando les cogía la policía, alguna vez les cogía la policía, ya las abuelas no hay teléfono, llamaban al colegio, íbamos a recogerles. Si les soltaban, y siempre era por haber un hurto en el metro, si iban a correccional, cuando habían entrado por robar una cartera y salían ya con la licenciatura en abrir cajas. Entonces te das cuenta de que era... yo luego he visto el nombre de algunos de ellos en periódicos como delincuentes ya. Y eso para mí fue una experiencia que también me vino muy bien en la época de la moda, porque era como aquel verso del Tenorio de a los palacios subí, a las cabañas bajé. Yo estuve en los 2 sitios.
¿Y quién te cosía la ropa? ¿Quién te cosía la ropa? La ropa del teatro me lo cosía mucha gente. En Cornejo, los talleres de Cornejo, pero sobre todo una persona que es Ana Lacoma, que es una modista argentina, que fue la que me ha hecho las cosas mejores, porque o sea, yo he trabajado con gente, hay gente que son estudiantes profesionales, artesanos, pero he trabajado con gente que son artesanos, artistas, y que son gente que van más allá de lo que les pides. Eso es muy raro, muy raro. O sea, que alguien te mejore y supere lo que tú le has pedido, yo he tenido suerte y lo he encontrado. Bueno, es que Ana como ya no está, y me decía que cerraba, porque todo había cambiado, porque antes nosotros le llevábamos dibujos, le llevábamos tela, le decíamos cómo queríamos. Ahora me viene la gente con fotos de internet y me dicen, quiero esto. Y le digo, ¿y cómo lo quieres? Ya tú sabrás. Claro. Entonces, claro, la historia es... Yo, por ejemplo, cuando estaba dando clase en la ECAM, yo pido un currículum a la gente que han hecho, ¿no? Y casi todo el mundo viene con 2 carreras, con 5 máster y tal, y son influencers. Ahora son influencers. Entonces digo, dime qué consiste tu trabajo, ¿no? Y, bueno, pues mira, yo voy a una tienda, cojo ropa, la pongo a alguien, la combino, luego hago fotos y tal. Estás en época de escuela. Yo lo único que sé enseñar es hacer personajes. Eso es escaparatismo. Y me parece muy bien, lo respeto. Pero esta escuela, yo desde luego no enseño eso. Claro. O sea, hacer un personaje es estudiarse la historia, ver el contexto, el subtexto, un montón de cosas, la intención de lo que pasa. Y claro, si tú te dedicas a recordar cosas, es otra historia, no tiene nada que ver. Ahí, si eso funciona, de luego mi tiempo ha pasado hace mucho. Casi ya terminando, cuando vino Pedro al día siguiente, fuimos, porque yo sabía que a él le interesaba, y él lo dijo, a ver la exposición de Vicente Viudes. Es una exposición interesantísima porque es un gran pintor poco conocido en su tierra, aunque creo que la mayor parte de los cuadros son murcianos, pero han olvidado su parte teatral, que fue interesantísima. Pedro lo conoce bien. Solo hay un cuadro que hace una referencia a su mundo teatral, que era una alegoría teatral que tenía don José Tamayo en su casa. Que alguien se lo compró, porque todo lo de Tamayo salió a su gana. Bueno, digo esto porque yo quiero terminar con la colaboración de Pedro Moreno y José Tamayo, porque eso es lo que el viento se llevó. Yo lo que digo es que yo sí insisto en que he tenido mucha suerte de encontrar una serie de gente fantástica, de la que realmente gente con la que he aprendido lo poco que se lo he aprendido con toda la gente con la que he estado trabajando. Tamayo era otro, o sea, yo insisto en lo de la intuición, porque toda esta gente de las que yo he aprendido, ninguno tenía ninguna carrera terminada, ninguno tenía ningún doctorado, ninguno era como ninguna medalla ni ningún premio especial. Todos eran gente que de repente se les ocurrían cosas, las ponían en marcha, salían o no, casi siempre salían. Yo por lo menos tuve la suerte de estar en las que salían. Y Tamayo era un personaje, era muy curioso. Por ejemplo, casi todos, en toda esta profesión, los directores en los ensayos y tal te dan notas. Y las notas son dar notas a los actores, les dicen lo que está bien, lo que está mal, lo que tienen que insistir, tal. Bueno, hay algunos directores que las notas las dan como en el colegio, de tú un 6, tú un 9, tú un 4. Se quedan los actores un poco así. Pero bueno, las notas de Tamayo eran, por ejemplo, estábamos haciendo una antología, una zarzuela.
Entonces la nota era, aquí tienen que llorar. ¿Quién? No, el público. Dices, a ver. Y claro, eso es como muy difícil, porque el público llore, hay que darle realmente algo fuerte. Pues lloraban. Porque, además, no aquí, porque por ejemplo ponía de repente Gigantes y Cabezudos en Osaka, y cuando salía la Virgen del Pilar en Osaka, el público de pie lloraba. No sé cuál era el misterio, pero pasaba. Y entonces, en una historia que estábamos haciendo con la hija de Concha Piqué, que era un musical, que él contaba, él decía, bueno, sí, todo esto está muy bien hasta ahora, pero ahora tienen que seguir llorando. Pero, ¿quién? El público, naturalmente. Y ya hemos hecho mucho de esto. Ahora vamos a hacer una de llorar, que es, como ya has cantado esta, ahora vas a cantar la de Tu madre en Nueva York, en Tierra Estrata. Que era eso de que en Nueva York invitaba en una Nochebuena, como estaba la ley seca, ella compraba una botella de vino en una farmacia y brindaban por España. Pues ahí la gente lloraba otra vez. O sea, don José era un maestro de este tipo de cosas y además él no se arreglaba ante nada. Hacíamos el gran teatro del mundo como había que hacerlo, no en un escenario sino en un altar, en San Francisco Grande. Ensayamos el gran teatro del mundo y claro, ese es el escenario lógico, ¿no? Porque es un acto sacramental, es una ceremonia religiosa. Entonces, el día del ensayo general, se hace el ensayo general, y esa misma noche a Paco Valladares le da un infarto. Y no se puede estrenar. Y entonces me llama de, pero tú sabes, a alguien que sepa el texto. Digo, no, puedo decir que sepa ese protagonista, que nada menos que el mundo. Pues hay que buscar a alguien. Porque estrenamos esta noche. Cuando encontramos a alguien, se le probó la ropa, que no se sabía la función, le pusieron un pinganillo, y entonces se estrenó la función, la iglesia funcionaba, y claro, el resto del reparto estaban desesperados. O sea, como eran versos que se le daban, él lo decía bien, y no pasaba nada. Pero todos los demás que habían ensayado otra cosa estaban desesperados. Bueno, fue también que nadie se dio cuenta del fallo. Fue también que lo acabó llevando al Vaticano con Boitila. Sí. Bueno, Boitila le felicito y yo dije, a ver, José, pero ¿por qué no me ha llamado? Porque siempre me llaman cuando este tipo de cosas, ¿por qué me llama? Porque él me había avisado antes de hacer el gran teatro del mundo, me decía, pues esto es una función religiosa, es un acto sacramental, pero vamos a quitarle un poco toda esa cosa remilgada de la liturgia, vamos a hacer una cosa barroca, y como en el barroco pues hay dioses y hay diosas, y vamos a convertirlos en eso, ¿no? Y por ejemplo cuando salía la hermosura, era un escotazo por aquí, tremendo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando va al Vaticano, a mí no me llama, pero lo tapa todo. El Papa. Muy bien. Pues, perdón, si hay algo que preguntar. No, si me. Perdón. No. No, es que quería hablar. Vamos a ver, yo creo que los que estamos aquí hemos gozado de este encuentro y los que hemos tenido la oportunidad de cenar o de estar con Pedro en más de una ocasión, sabemos de su humanidad, de su enorme conocimiento y sobre todo de su humildad. Y hay una cosa que tú has dicho, que realmente tu aspiración, tu vocación casi era ser pintor. Sí. Y tú eres atemporal, o sea, estás fuera del tiempo. Sí. Y yo quería decir aquí, porque además me sorprendió de manera tremenda, que en la exposición que hiciste en el Carmen, cuando yo vi los cuadros, no puedo imaginar que eran tuyos. Cuando descubrí que eran tuyos, dije, ¿cómo es posible que una pintura tan viva, tan joven, haya salido? Hasta me convencí, claro, que es que era producto de esa temporalidad. En el fondo, yo sigo haciendo personajes, de otra manera, pero sigo haciendo personajes. Yo rara vez hago un grupo de 5 o de 6, siempre sale 1, 2, como mucho 3. Bueno, en algún caso hago caravanas, pero en general suelen ser siempre 1 o 2 a los que les pasan cosas.
Porque a mí, claro, en el hacer personajes no es hacer un retrato, es hacer una persona a la que le pasa algo. Y a mí lo que me interesa es contar qué es lo que le pasa y creérmelo yo. Y eso es lo que me parece que... Yo pienso que lo que intentan todos los pintores, todos los escultores, todos intentan lo mismo. Intentar comunicar algo que es difícil. Porque es una visión tuya. Que no suele ser la visión global. Es intentar, digamos, coincidir o tocar alguna fibra, ¿no? Eso, lo de sorprender ya es más difícil. Está claro que lo consigues. Porque la sorpresa no siempre es calidad, es otra cosa. Muy bien, Puede ser un susto. pues muchísimas gracias.